exhorta, que hace hincapié y sin duda esa es la clave de lo que está el apóstol tratando de expresar o de decir en todo el capítulo. Por eso entonces no es complicado ni muy complicado leer la Biblia, porque la verdad tenemos esa oportunidad, y más cuando el Espíritu Santo obviamente nos guía a estudiarla. Obviamente percibimos lo que Dios trata de decirnos en un versículo, en un capítulo o en todo un libro, hermanos, también. Así es que tenemos la oportunidad de tener entonces al Espíritu Santo como nuestro maestro, nuestro guía y nuestro asesor. De hecho, Él nos guía a toda justicia, dice la palabra, a toda verdad también, porque es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y en el capítulo 4, en el verso 2 de esta carta, dice así: ahora bien, ¿qué dice? Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Otra vez, hermanos. Cada uno sea hallado fiel. Voy a pedirles que lo lean, hermanos, con más fuerza. Amén. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Cuando dice ahora bien, quiere decir, en vista de lo anterior y de todo lo que les he entonces dicho, en todo lo que de alguna forma trata este capítulo 3 y 4 de este libro, ahora yo quiero decirles o del ministerio de los apóstoles. Amén. Y está diciendo que ellos tienen una doble tarea. Son servidores de Dios, pero son mayordomos también de Dios. Administran las cosas de Dios. Sin embargo, yo puedo mirar que Pablo está usando un término administradores porque está recurriendo a un concepto generalizado también. En otras palabras, hermanos, lo que trata de decir este versículo, que cada uno de nosotros somos mayordomos o administradores. Gracias por los tres que me entendieron. Quiere decir entonces que todo lo que tenemos es de Dios, pero también es nuestro. Que todo lo que tenemos es nuestro, pero a la vez también todo es de Dios. Y que lo único que nosotros, óigalo bien, tenemos como tarea en toda la tierra, en toda nuestra existencia en esta vida, hermanos, y en todos nuestros años de vida en la tierra, es, hermano, ser mayordomos o administradores. Y espero que lo entendamos, porque, hermano, nos metemos en tantos problemas porque no encontramos realmente, ¿sí?, evidencia de que nosotros seamos dueños. De hecho, nos creemos dueños, y es por eso, hermano, que tenemos tantos problemas, porque al creernos dueños a veces cuidamos más de lo que no debemos, y cuando nosotros perdemos algo, obviamente nos deprimimos más. Pero no somos dueños. No somos dueños, somos administradores. Somos mayordomos. ¿Quién es un mayordomo? Mayordomo es aquel que administra los bienes de un propietario. Mayordomo es aquel que está entonces de alguna manera cuidando los bienes de alguien más. ¿Y sabes por qué te digo que tú no eres dueño de nada? Porque ni aún tu existencia la puedes controlar, ni aún tu vida tú puedes decir cuándo nacer y cuándo morir, ¿o sí? Entonces no eres dueño. No eres dueño. Y todo lo que de alguna forma tiene que ver con nosotros, a nuestro alrededor, hermanos, debemos de reconocerlo, no somos dueños. Nuestros hijos, hermanos, son prestados también, y de hecho lo sabemos. A veces lo decimos, es que los hijos son prestados. Pues sí, hermano, pero a veces creemos que somos dueños de ellos, y nos apropiamos tanto de ellos, que muchas de las veces, hermanos, los llegamos a controlar también de más. Y eso es algo, hermanos, que debemos aprender de la Biblia. Es verdad que nos dio entonces la autoridad sobre cosas, sobre bienes, sobre entonces todo lo que nos rodea, pero nunca, hermano, para nosotros tratar de sentirnos que somos propietarios. Somos solamente administradores. Somos solamente mayordomos. A algunos les da entonces el Señor la capacidad de administrar cosas mayores que otros. Otros a lo mejor no tienen tanta capacidad de administrar muchas cosas. Hay personas entonces que tienen la capacidad de administrar empresas. Hay personas que tienen la capacidad, pero no son dueños de ellas, porque llega el momento en que en alguna circunstancia ellos tienen que enfrentar la realidad.
que no eran propietarios. ¿Estamos de acuerdo? De aquí se desliga el hecho de que nosotros podamos descansar en Dios, hermanos. Porque dice la palabra que se requiere de los administradores o mayordomos que sean hallados fieles. No está diciendo que los dueños sean fieles, ¿verdad que no dice eso? Que el dueño sea fiel, ¿verdad que no dice eso? Se requiere que el dueño sea fiel. En cuanto a eso, Dios no tiene problema porque Él es fiel. Di conmigo, Él es fiel. El problema es la mayordomía nuestra que no es tan fiel, hermanos. Por eso Pablo entonces cuando está escribiendo esto no está diciendo, mira, Dios es el dueño de todo y Él es infiel. No, Él es fiel porque todo lo que tenemos nos lo ha dado. Él es fiel. Por eso dice, ahora bien, se requiere. Ese de requerir significa exigir. Es como decir un requerimiento, como diciendo, a ver, vamos a ver esto, ¿sí? Y se requiere de los administradores o mayordomos, ¿qué dice? Que sean hallados, ¿qué dice? Somos mayordomos de Dios, hermanos. Él nos ha confiado tiempos, oportunidades, capacidades, posesiones y todas las bendiciones y recursos que podamos tener, sean pocos o muchos, en nuestra obviamente, ¿cómo se puede decir? Mentalidad. Quizás podemos decir, no, es que yo tengo poco. Hermano, tienes mucho. Porque aún tu cuerpo tiene todo lo necesario para que tú puedas entonces ser bien bendecido. Amén. Amén. Reconocemos que Dios es el dueño y que vamos a tener que rendir un fiel servicio a Él, porque así nos lo está entonces Él mostrando en esta escritura. Se requiere de todos los administradores y dueños, los administradores y mayordomos que sean hallados, ¿qué dicen? Fieles. En cuanto a Dios, no tiene problemas con eso, porque Él ha sido fiel. Es más, tú le has pedido algo y te lo ha dado. El asunto es cómo has cuidado lo que te ha dado. Gracias por su entusiasmo. Pero esta es una realidad que nos debemos aceptar nosotros. Somos seres humanos, hermanos, que muchas veces no aceptamos esto y por eso tenemos entonces tantos problemas nosotros mismos, porque de Dios, hermano, emanan las bendiciones. Toda buena dádiva y don perfecto dice que proviene del alto. Pero somos nosotros de que muchas veces caemos en bancarrota, aún de nuestra salud, aún de nuestros recursos y de muchas otras cosas, porque muchas veces no administramos como debemos los recursos que Dios nos ha dado. De veras. Hoy yo quiero entonces que la palabra misma, ¿sí?, haga hincapié a nuestra conciencia, apele a nuestro corazón y que nos haga entender qué tan fieles hemos sido. Porque Dios no te va a pedir cuentas de todas las cuentas de banco que tenías, de todas las propiedades que tenías aquí. Te dio la capacidad de que las tuvieras, óyelo bien. No te va a pedir cuentas de cuántos años incluso viviste aquí, sino que hiciste con esos años también. Él lo único que va a pedir es, fuiste fiel en todo lo que te di. Fuiste fiel porque dice, se requiere de los mayordomos o administradores que sean hallados, dice que fieles. Hoy yo quiero entonces que confrontemos hasta esta palabra que incluso, hermanos, en esta tierra ya casi no se mira ni se oye. Fidelidad. Dios quiere que aprendamos esta palabra. Esta es la escuela en la que Dios nos enseña a hacer uso de estas palabras que para el mundo a lo mejor ya no tienen relevancia ni importancia, hermanos, pero que para Dios sí tienen mucha importancia, ¿verdad que sí? Porque está diciendo, se requiere que sean fieles, se necesita, es imperativo, es necesario que sean fieles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta hora puede retumbar en nuestros oídos, estamos siendo fieles a Dios, hermanos. ¿Ha hallado Dios a un siervo fiel en esta mañana que diga, Señor, me doy cuenta de que he despilfarrado ciertas cosas? Porque todas las cosas que tú me has dado, Señor, ahí han estado. En cuanto a ti no tienes problema, eres el dueño y has sido fiel. Pero en cuanto a mí, Señor, a lo mejor no lo he sido tanto. Padre bendito, no digas, ahí te va, hermano.
A través de este texto vemos cómo Dios nos llama a ser fieles mayordomos en todo, hermanos. Y voy en esta hora a exponer por lo menos 4 cosas en las que Dios espera que nosotros seamos encontrados fieles administradores. Y lo primero es el tiempo. Dí conmigo, tiempo. Mira, tenemos un problema tan fuerte en nuestra sociedad con el tiempo. No sé si Dios se equivocó en darnos 24 horas del día. Debió habernos dado 36. O puedes decir conmigo, yo soy el problema. Yo soy el problema. Porque Dios no se equivocó. Dios dio 12 horas para que nosotros de alguna manera miráramos bien, estuviéramos bien. Y 12 horas para que de alguna forma descansáramos y pudiéramos tener otro tipo de actividades. Pero tal parece que hoy no nos rinde el tiempo. De tal manera que yo voy con una persona y le digo, ¿por qué no has ido a la iglesia? No he tenido tiempo, pastor, si vieron. Digo, híjole, Dios se equivocó con ella. ¿Por qué le dio a esta hermana y a este hermano 24 horas? Le dio de dar 36. Porque es un hermano tan ocupado que necesita 36 horas. Dígame usted, el problema es Dios con él. Porque dice que se requiere de los administradores, no dice se requiere que el dueño les dé más, ¿verdad que no, hermanos? Se requiere que ellos, ¿qué hacen con eso? El tiempo es tan importante, hermanos, que incluso la Biblia nos dice que redimamos el tiempo. Redimir significa salva el tiempo. Salva el tiempo. Nosotros nos medimos por horas. Y obviamente esas horas son tan apresuradas a veces, pero es imperativo, importante, hermanos, que esas mismas horas nosotros las administremos para que podamos aprovecharlas al máximo y las podamos salvar. Hay un pensador, hermanos, que en una ocasión dice, no desperdicies el tiempo porque viene también siendo una sustancia que forma tu vida. Y yo creo en eso también, en cierto modo. Aunque no sé quién lo dijo, pero lo dijo. Y aunque no es bíblico, pero tiene una cierta entonces manera de hacernos entender. No desperdicies el tiempo porque es la sustancia de la que se formará también parte de tu vida. No lo desperdicies. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Te has puesto a preguntar que la vida y el tiempo son casi sinónimos, hermano? Porque a las cosas que les damos más importancia son a las cosas que más le invertimos tiempo. A las cosas que para nosotros representan más relevancia son las cosas que más les dedicamos tiempo. Y no estoy hablando, hermanos, que de alguna forma no tengamos, ¿sí?, proyectos de vida. Pero ¿qué tanto inviertes en eso? Que Dios no tendrá lugar en la vida del ser humano y en su conciencia para poder también reservarle un tiempo en nuestras vidas, hermano. Se requiere que seamos fieles en cuanto a Él no se equivocó en darnos 24 horas. Él no se equivocó. Sí, hermano, levante la mano y que diga, se equivocó Dios. Para ahorita clamar, hermanos, todos con fuerza, decir, Señor, mándanos 36 horas. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra también, que aún toda tu vida no te alcanzará. Óyelo bien. Todo el tiempo de tu vida no te alcanzará para que puedas sentirte satisfecho. Dice la Biblia que nunca se cansa el oído de oír, el ojo de ver, ¿sí?, incluso ni el vientre de comer. Esa es ya la parafrasía, ¿sí? Pero nunca se cansa, hermano. Toda tu vida no te va a alcanzar para sentirte satisfecho de lo que hagas, oílo bien. Toda tu vida. El asunto es, ¿qué importancia le das al Señor en tu vida para que Él pueda ayudarte a redimir el tiempo que tienes? Es verdad, mira, hermano, estuve con una persona y me dijo, ¿por qué el Señor está enfermo y ya está en un asunto ya terminal? Y me dijo, ¿por qué el Señor nada más me dio 40 años? Y yo me quedé pensando, obviamente, pues comparto la tristeza y decir, pues usted está joven todavía, ¿verdad que sí, hermano? Y el Espíritu de Dios me dijo, mira, no como pensamos, pero se me vino a la mente así, yo sé que era el Espíritu de Dios hablándome y dile, agradece a Dios por los 40 años y piensa en las cosas que hiciste en los 40 años. El problema no fue Dios, el problema a lo mejor somos nosotros.
Porque durante ese tiempo, si hacemos un balance y una evaluación, muchas de las cosas, hermano, siempre las vivimos para nuestro egoísmo y para nuestro propio yo. Y nunca esperamos, hermanos, que iba a terminarse el tiempo de nuestra existencia. Y podemos reclamarle a Dios, ¿por qué tan poquito tiempo para Él? El Señor nos dice incluso, ¿sí? 70 y 80 años son los días de nuestra edad. Es más, no te está diciendo cuándo te vas a morir, pero sí te pone entonces de alguna forma un esquema en el que tú puedes decir, bueno, quiero llegar a esa edad de los 80, pero ¿de qué manera voy a administrar ese tiempo de mi vida? ¿Lo creemos, hermano? Porque, hermanos, no somos dueños de nuestra vida, pero al menos, hermano, el tiempo que Dios nos dé hay que saberlo administrar. Hay que procurar administrarlo también. En Efesios capítulo 5, verso 17, hermano, nos refuerza esta cita para darnos a entender la importancia de poder redimir el tiempo, porque somos mayordomos, porque estamos nosotros nada más para cuidar el tiempo que Dios nos dio, no para dañarnos nosotros. ¿Sí? Y a veces tú vas con las personas, no, es que es mi tiempo, hermano, usted me lo quiere quitar, ¿cómo es que quiere que vaya a la iglesia? No, hermano, no es mi tiempo, es el tiempo que Dios te dio, pero que tú deberías de estar administrando. ¿Sí? Así es que si hoy te levantas a las 11:30 de la mañana, tú puedes decir, el Señor me robó 1 hora y media más, porque es muy de madrugada a las 11:30. Le voy a decir al pastor que lo cambie a la 1. Hermano, no nos alcanzaría, óyelo bien, el tiempo de la mañana para dormir. Es más, nos levantamos y todavía tenemos sueños. Y me pasa a mí, porque no sé si a ustedes, pero miren, hermanos, yo me levanto en la mañana y tengo un hambre, hermanos. Y luego como y me da un sueño, hermanos. Híjole, que digo, Dios, gracias a Dios que nomás a mí me pasa. Pero en Efesios 5:15, Efesios 5:15 al 17, fíjate lo que el Señor te dice de una manera categórica, de una manera entonces, hermanos, imperativa. Y dice esta manera, dice esta porción en este sentido. 5:15 al 17 dice, mirad con diligencia, ¿qué dice? ¿Cómo andan? No como necios, sino como sabios. ¿Qué dice? Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos. Por tanto, dice que no sean insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Dios está interesado en tu tiempo, de tal manera que Él ya determinó los días que vas a estar aquí. No nos ha dicho personalmente, ¿eh? Él no me ha dicho a mí si voy a vivir 60 años. Cuando estaban chiquitos mis hijos, en una ocasión dijo, el Señor no deseó vivir ese año, porque me dijo, Señor, me dijeron, papá, a la edad de 60 años nosotros te metemos un asilo. Y digo, Señor, no quiero llegar a los 60. Estaban más chiquitos, ahorita ya dicen, Señor, yo digo, papá, te vamos a llevar a vivir con nosotros. Ay, gloria a Dios, que se aguante el hierro, dije. Ah, ¿tú no? Ah, bueno. Bueno, que se aguante la yerna, digo la nuera, ¿no? O las nueras. No, mis hermanos, fíjense que de alguna forma ya determinó el tiempo que tú vas a vivir. Pero ¿sabes una de las cosas? Deberías de estar pensando qué es lo que vas a hacer con los años de vida que Dios te está dando. No le creas, hermano, a nuestro paisano, ¿sí? Aunque ya se murió, que dijo, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. No es cierto, hermano, de eso. Sí, a él se le acabó, pues no sé qué pasó. El Señor nos dice en su palabra en Mateo capítulo 6, verso 33, y eso que no las canto yo, solamente las oigo nada más, hermano. 6:33 de Mateo, alguien que lo lea fuerte y sonante. ¿Qué dice, hermano? Para que podamos nosotros, hermanos, poder entender la importancia del tiempo en nosotros, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros también nos ocupemos? Por favor, hermana Lourdes. Está hablando entonces también de todas las preocupaciones que nos embargan, como el comer, vestir y todo eso, ¿verdad que sí? Pero dice, busquen el reino de Dios y todo lo demás
vendrá por añadidura. Porque es donde gastamos más tiempo, ¿verdad que sí, hermanos? En el que comer, en el que dormir, en el que todo eso, ¿verdad que gastamos más tiempo? Dos, tres mujeres se ríen porque sí es cierto. En la mañana se levanta y dice: ¿qué me pondré para ir a la reunión? Se pasa una hora eligiendo entre todos y dice: es que no tengo ropa. No tengo ropa. Ya deberías de comprarme porque todas las hermanas me han visto con el mismo vestido. Dice. Y nomás asiste una vez al mes. Ay, Señor. Hermanas y hermanos, Dios quiere que tú entonces entiendas que el tiempo es importante y que debes tú administrarlo fielmente. ¿Cómo estás viviendo los años que Dios te da? ¿Cómo los estás viviendo de veras? El salmista decía: enséñame de tal modo a contar mis días, dice, que traiga al corazón sabiduría. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa debería ser nuestra preocupación. Enséñame a contar mis días, pero no para pesar, no para estar pensando y decir: otro día más, otra semana más, otro mes más, otro año más. Imagínense que Judá dijera: un año más. Es lo que él quiere es cumplir años, ¿verdad que sí? Sí, hermano, quiere cumplir años, ¿verdad? El asunto es que llegamos a los 30, 40 y decimos: ya no quiero cumplir años. ¿Qué vamos a hacer con los años que Dios nos da, hermanos y hermanas? ¿Amén? Amén. Dile a tu hermano: enséñate a administrar tu tiempo. Dile: tú también. Pues, ¿cómo? Poco nomás yo. Ahora, mis hermanos, otra cosa que tenemos que administrar es el templo. Dí conmigo: templo. Usted encárguese, pastor. Cuando habla de templo, no habla del edificio, habla de tu templo. Y tú eres administrador de tu templo. Gracias por los tres que no me conocen. En 1 Corintios capítulo 3, verso 16, dice así. 1 Corintios 3, 16. Tres, 16 y 17. Dice así. ¿Ya lo tienen, amados? Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 17, fíjense, dice: si alguno, no dice si algunos por allá, no dice si alguno, dice: eso me incluye a mí. Dice: si alguno, dice ¿qué? Destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Santo es. Administra tu templo. Tú eres templo del Señor. Tú eres templo. Dios se refiere principalmente, hermano, al cristiano en esta ocasión, porque está hablando. Les habla a los corintios porque ellos tenían el hábito, el mal hábito de hacer orgías, porque así estaban acostumbrados a ofrecerle a sus dioses, de hacer tantas anomalías con sus cuerpos, de tal manera, hermanos, que de alguna forma, cuando llegaron al cristianismo, querían seguir haciendo lo mismo. Tú y yo, hermanos, estábamos igual. Hacíamos lo que queríamos con nuestros cuerpos. Pero ahora que somos cristianos, debemos cuidar nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Debemos hacerlo, porque somos administradores de este cuerpo. Somos administradores. Dios nos va a pedir cuenta por el corazón. Dios nos va a pedir cuenta por el riñón. Dios nos va a pedir cuenta por el pulmón. Así es que si fumas mucho, vele bajando, hermano. Bueno, eso sucede en otras iglesias, ¿eh? Aquí no. No, es que lo están poniendo por Facebook. Por eso le digo: gracias a Dios que aquí nadie fuma. ¿No me equivoco? Pablo está dirigiendo aquí la atención a los que constituyen el edificio espiritual, hermanos. Por supuesto, el cristiano es morada del Espíritu Santo. Y a este pensamiento se le añade el énfasis que no debemos olvidar que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que nosotros debemos de empezar a dejar. ¿Sí? Dejemos de inventar versículos, como una vez que me dijeron, ¿sí?
para apoyarme el hecho de que yo siguiera tomando coca, me dijo: tomarás coca mortífera y no te haga daño, hermano, me dice. Coca mortífera. Y él decía cosa mortífera, no que coca mortífera, decía. Pero si, hermano, si la coca ya te empieza a hacer daño, pues ya mejor no lo tomes, ¿sí? Si el vino te hizo mucho tiempo daño, hermano, ¿por qué sigues? Si la cebada te infló, pues, hermano, ya no tomes. Y no digas: ay, hermano, es que estoy como usted con las tosticarnes. Lo que quiero decirte es esto: que Dios no va a habitar en un templo donde de alguna forma, hermano, hay inmundicia. Dios no puede habitar en un templo donde hay inmundicia. Así es que no podemos de alguna forma, como templos, estar hospedando al diablo y después entonces sacarlo para que tome su domingo, ¿sí? Y decirle: ahora tú entras, Señor. ¿Verdad que no podemos hacer eso, hermano? No podemos hacerlo, de veras. Y esto es algo que el Señor nos está diciendo en su palabra, hermanos. Por eso dice: aquel que destruye el templo de Dios, dice que Dios lo va a destruir. Y está hablando en el contexto de la fornicación y otra cosa, porque ellos estaban, los corintios eran tremendos. Pero está hablando en cuanto a todos los vicios, en cuanto a todos los males, en cuanto a todas las cosas que hacen daño a nuestro cuerpo. Aún la glotonería hace daño a nuestro cuerpo. El comer entonces cosas que, yo iba a decir coca mortífera, cosas que no son sanas también nos hace daño. Y lo sabemos nosotros. De veras que lo sabemos. Nos damos cuenta luego, ¿verdad que sí, hermanos? Porque nos dio Dios una capacidad, no solo intelectual, sino también de poder detectar las cosas que nos están dañando. Sí nos la dio el Señor. Y necesitamos entender que el Señor quiere que administremos bien nuestro templo. Somos nosotros el templo. Somos nosotros el templo. Dios no vivirá en un templo inmundo. Él no puede compartir nuestra vida con el diablo. ¿Sí? Antes el diablo era, se puede decir, hermanos, el anfitrión, el que estaba sentado en el trono. Pero un día le dijimos: quítate de aquí, animal, porque viene el Rey de Reyes a ser el Señor de mi vida. Amén. ¿Y qué pasó, hermano? Le dimos el lugar que él merece, aleluya. Por eso es que nuestra vida, hermano, sin duda cambió. Amén. Otra cosa que debemos administrar son los talentos. Primera de Pedro 4:10, fíjense lo que dice. Di conmigo: talentos. No solamente son entonces, como les decía ahorita, tiempo, templo, sino también talentos. Di conmigo: talentos. Para que no se nos olvide. Primera de Pedro 4:10 dice así, hermanos. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10 dice de esta manera. 4:10 dice así: cada uno, ¿qué dice? Otra vez vamos a leerlo para entenderlo. ¿Qué dice? Cada uno ministrelo a vosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mírenme acá con atención. Todos, sin excepción, todos, hombres, mujeres, jóvenes, jóvenes, todos, hermanos, tenemos dones, talentos y habilidades. Cualquiera de estas tres, que al final todo se resume en algo. Podemos servir en algo. Claro que sí. ¿Por qué crees que muchos escogen ser ingenieros, otros doctores? ¿Por qué otros? ¿Sí me explico, hermano? Porque obviamente Dios ha añadido capacidades, habilidades, pero en la iglesia ha añadido dones también. Dones en los cuales, hermano, nosotros podemos servir y utilizarlos para la gloria de Dios. Así que no podemos entonces decir, sentados desde la banca, decir: es que yo no sé qué es lo que pueda hacer. Ok, es que yo me siento incapaz de servir. Hay una
estadística, hermanos, que habla y dice que de cada 10 cristianos, 1 o 2 son los que de alguna forma descubren su talento y su don. De cada 10 cristianos. Así es que en una iglesia que tiene 100, nada más 20 son los que de alguna forma descubren eso. En una iglesia que tiene 1000, nomás 200. Así que cuando de alguna manera yo miro a Cash Luna y a todos esos con multitud, digo, ¿cuántos cristianos serán ahí? Dicen muchos. No, son nomás, si son 10,000, nada más son, ¿cuántos entonces? 1000. 1000 que han descubierto realmente que Dios les habilitó con algo y que están funcionando como cuerpo, no como simples oyentes, oído bien. Porque esto es lo que está diciendo el Señor aquí. El apóstol Pedro está diciendo, cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministro significa administralo también. Sea mayordomo, póngalo ahí. Gracias por los 3 que levantaron la mano y dijeron amén. Detenemos el avance de la obra de Dios porque muchas de las veces opacamos esta área. Somos administradores también de los dones y de las habilidades que Dios nos ha dado, hermanos. Somos administradores. Yo tengo un llamado que Dios me dio y que Dios confirmó y que Dios estableció, pero no significa que de alguna forma soy el todólogo de todas las cosas. Gracias a Dios que hay mujeres, hay hermanos que han levantado la mano y han dicho, hermano, yo miro que necesitamos esto en la iglesia. ¿Cómo ves si de alguna forma yo, hermano, échale ganas? Gracias, hermano, y una gota menos de sudor. Gloria a Dios, aleluya. Antes mi esposa no me oía ni predicar. Ahora, gracias a Dios, la mira sentadita ahí y digo, no voy a decir mentiras porque es la primera que me va a decir. Porque ahora ya de alguna forma ella puede descansar también. Hay hermanas que le han ayudado, ¿sí? Y que están ayudando en el cuidado de los niños. Porque en otras iglesias, ¿sí? No en esta. Pero dicen, los niños, hay que la esposa del pastor se encargue. Que los talentos, hay que la esposa del pastor se encargue. Que la venta de esto, hay que la esposa del pastor se encargue. Ningún don debe ser motivo tampoco de jactancia. No porque tengamos algún don, digamos, yo soy mejor que los hermanos. No, hermanos. Somos servidores del Señor. Pero el Señor quiere que tú y yo, hermanos, sí, administremos los dones que Él nos ha dado. Romanos capítulo 12, versos 6 y 8, dice esto. Ya voy terminando, me falta una hora, Gloria a Dios. Romanos 12, 6 al 8 dice estas palabras, así de esta manera. 12, 6 al 8, dice de esta manera. Dice así, 12, 6 al 8, yo lo leo. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, si no los has descubierto, fíjate, según la gracia, ¿qué dice? Que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, lo que estoy haciendo yo, profetizar, hablar la palabra, ¿sí? ¿Y luego qué más dice? De servicio en servir. O de servicio, ¿qué dice? En servir. O el que enseña, en la enseñanza. Al que exhorta, en la exhortación. Al que reparte, oye, lo ven cuando dice reparte, significa aquel que de alguna forma, hasta no dice el que reparte y comparte le toca la mayor parte, no dice eso, El que reparte que lo haga, ¿qué dice? Con liberalidad. Liberalidad. ¿Sí? ¿Y qué más dice? O que sea imparcial, dice, esa es la otra versión, ¿verdad? Dice, ¿qué más? El que preside o el que dirige, porque hasta en esto, hermano, necesitamos también que el Señor añada, ¿sí? El que preside, presidir significa el que dirige. Dirigimos acción de gracias, dirigimos los cantos, dirigimos, hermano, hasta dirigimos la proyección, ¿sí? Hace rato le dije a la hermano, véngase ahí, usted haga bien lo que quiera. Y no, yo no voy a estar ahí, yo quiero adorar a mi Cristo. Yo también, yo sé que Él hace, hermano. Pero, en otras palabras, no es que yo quiera, hermano, despojarme, sino somos un cuerpo.
Gracias por los que Amén. somos un cuerpo. Y un cuerpo se compone de miembros, ¿verdad que sí? Y esos miembros hacen que el cuerpo funcione. Y eso es lo que somos tú y yo. Así es que dile a tu hermano, no te duermas, eres cuerpo. Eres cuerpo. Eres cuerpo. ¿Sí? Amén. Así es que, hermanos, debemos entonces cuidar los talentos también. Por último, mis amados hermanos queridos, también debemos administrar los tesoros del Señor. Gracias por los tres que se... El plan de Dios es que los cristianos sostengan la obra de Dios en el mundo, en la iglesia local y en todo. Yo nunca hablo de dinero porque de alguna forma yo sé quién es el dueño de todos. No hay problema con él. Pero sí tengo que decirte que eres administrador también de los bienes que Él te dio. Por eso dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios capítulo 16, verso 2, fíjate lo que dice. No es algo que yo inventé. No dice ahí 1 Wilfrido 1:1, ¿verdad que no dice? Dice 1 Corintios capítulo 16, ¿qué dice? Verso 2, ¿qué dice, hermanos? ¿Sí? ¿Léelo? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros nos aparte algo, de alguna ya prosperado, guárdalo, para que cuando yo llegue no se recojan ni no se sorprendan. ¿Cuántos entendieron? Amén. Hay otra versión, a ver, hermana, nena. Hay la misma. ¿Quién tiene otra versión por ahí? A ver, por favor. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. ¿Lo entendimos? Amén. Cada primer día de semana, obviamente para el judío, para los que vivían en el oriente, o en aquel tiempo, en aquel lugar, obviamente el sábado era entonces el día de reposo. Y el primer día de semana, ¿cuál era? Domingo. Entonces hoy contamos como primer día de semana porque es el día del Señor también, es domingo. Amén. Entonces dice, cada primer día de la semana, que es el domingo, ¿qué dice? Aparte algo. No dice de lo que te sobra, ¿verdad que no? De lo que te sobra en el supermercado. Qué bueno que no redondeaste y eso da, ¿verdad que no dice eso, hermano? Dice, según hayas, ¿qué dice? Prosperado. ¿Cuántos hay prosperados aquí? Amén. ¿Cuántos prósperos hay? Levanta su mano. Amén, amén. Pues hermano, tuvieron que haber guardado desde su casa. No de decir, híjole, pues, a ver cómo está la prédica y yo, a ver. Y quisiera que de alguna forma tuviera 2 bolsas, ¿sabes? Para que... Va a decir como un brother allá, ¿sí? ¿De cuál, hermano, le doy? De las 4 traigo. De la que esté machonchita, le dije yo, hermano. Amados, dice, cada primer día de la semana. O sea que en otras palabras, así como nos arreglamos para venir a la iglesia, arregla también lo que en tu corazón está para darle al Señor. Según hayas, habla de un equivalente, no habla de lo que tú te sobra o de lo que no redondeaste o de lo que de alguna forma te sobró o te quedó. Dice de lo que tú sabes que prosperaste. Habla del equivalente. Por eso cuando hablan del diezmo, habla del equivalente de lo que nosotros tenemos, hermanos, no de lo que no tenemos. No vamos a ni en la ofrenda lo que no tenemos. Dice para que ya, dice, no se hagan, ¿qué dice? Colectas. ¿Qué es una colecta? Mira, si nosotros fuéramos cumplidos en todo esto, no tuviéramos que hacer colectas para nada. ¿De veras, hermano? No tiene la iglesia que hacer colectas. No somos Cruz Roja, no somos nada de eso. Somos la iglesia. Y es una iglesia próspera y abundante. ¿Cuántos dicen amén? Pero no tenemos por qué hacer colectas. Si nosotros cumpliéramos con lo que hemos prosperado, Dios no está diciendo más de lo que has prosperado. ¿A qué no dice? De lo que has prosperado. ¿Sí? Si Dios te dio 100 pesos, esto es algo próspero, ¿verdad que sí, hermano? Pero ¿cuánto? Eso das. Si Dios te dio 10,000, es algo próspero, ¿verdad que sí, hermano? O sea, en otras palabras, es algo que no le vas a quitar el pan de tus hijos para dárselo
a la iglesia. No, porque Dios no va a querer eso. ¿Cuándo va a querer Dios eso? Pero tampoco digamos que nunca tenemos, porque entonces, hermanos, estamos mintiendo. Sí, hemos prosperado, ¿cómo no? Yo soy el primero que levanto la mano y digo, sí, sí he prosperado. ¿Cómo no? Sí, yo he prosperado. Y de acuerdo a esa prosperidad, yo doy. No de acuerdo a lo que no he prosperado. Y por último, segunda de Corintios 9, 6 al 8. Necesitamos enseñarnos a dar. Porque el cristiano debe de dar, hermanos, óigalo bien, ¿sí? Debe de dar, hermanos, de una manera individual, regular, metódica, pero también proporcional. En otras palabras, de acuerdo a lo que en su corazón exista. Y tu corazón obviamente va a estar henchido, significa abundante por todos los bienes que Dios te ha dado. Sin duda va a estar así. Pero cuando llegue el domingo, tú lo vas a apartar, lo vas a preparar. No vas a llegar a ver cómo de alguna manera está el ambiente y entonces sí vas a dar. No, desde allá tú lo preparas porque es una ofrenda que tú designas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde allá tú lo preparas. No necesitas de alguna forma decir, pues a ver cómo queda. No, ya traes ahí. Porque de alguna forma no se levantan aquí colectas. Aquí se levantan ofrendas. Bien, de lo que el Señor ha prosperado, no colectas. Llévatelo en tu corazón. Así que cuando alguien te diga ya, es que en la iglesia piden dinero, no. Ofrendamos porque de alguna forma estamos agradecidos con Dios. Ahí no se levantan colectas. Ahí ofrendamos voluntaria, ¿sí? Y de una manera agraciada para el Señor. Amén. Esa es la manera. Y con esto termino. Segunda de Corintios